Arrancamos ya con tema en la mesa. Vamos a hablar de economía con Lucho Morán, nuestro especialista. Recientemente pues se dio un informe del Foro de Economía Internacional y pues Panamá resultó en el puesto 66. Así es, Marce. 66. Y bueno, vamos a ver qué dice nuestro economista sobre esto. ¿Cuál es el índice de competitividad de nuestro país? Buenos días, querido, bienvenido. Buenos días, Marce, ¿cómo te va? Una vez más, muy bien, gusto en tenerte por acá. Igual. A ver, ¿qué hay de cierto en ese número 66? ¿Es esto bueno o es esto malo? Me decías que son 140 países. Son 141 países y es muy importante esta evaluación y qué bueno que podamos compartirla con los amigos televidentes, porque mira, Marce, que mientras nosotros nos enfrascamos en el día a día, nos concentramos en las cosas que nos pasan en nuestro trabajo, lo que pasan en las instituciones, lo que está pasando en el gobierno, afuera, los países están compitiendo para ver cuál es más competitivo, cuál hace mejor las cosas, cuál apoya mejor a sus pequeñas y medianas empresas, en cuáles se innova mejor o se innova más, en cuáles se paga más o se pagan mejores salarios. ¿Cuáles eran los primeros países? Disculpa, tengo mucha curiosidad. Muy importante esa lista de los países más competitivos. Creo que ahí tenemos inclusive unas imágenes de los países más competitivos, si la podemos pasar en producción. A ver. Este índice refleja, Marce, más o menos como 100 indicadores y son 12 pilares. ¿Qué mide el índice de competitividad para entrar en materia? El índice de competitividad mide las instituciones, es decir, la regla del juego clara en los países. De igual manera mide la educación y la salud. Hay un caso importante en el caso de Colombia. Fíjate que Colombia recupera 3 posiciones en el índice, se convierte en el 4º país a nivel latinoamericano más competitivo. Y el gran avance que ha logrado Colombia se debe, uno, a la mejora en la salud integral que está, digamos, ofreciendo y brindando a sus ciudadanos, y de igual manera la estabilidad económica del país, que son muy importantes. Entonces, Colombia 4º en la región, el país número 1 en la región, y ya te paso el número 1 del mundo, el número 1 en la región, en América Latina, es Chile, que ocupa el puesto 33 del mundo, sobre 141 países, y el más competitivo del mundo es Singapur, que destrona a Estados Unidos y se coloca en el puesto número 1. Singapur en el puesto número 1. Y esta evaluación son 12 pilares, como te decía, entre la regla del juego, la salud, la educación, la innovación, también muy importante lo que están haciendo las grandes empresas, la tecnología, el rol de la mujer en la economía, la formalidad, las pymes liderizadas por mujeres, también se evalúa en el índice de competitividad. Bueno, Evalúa también el mercado de trabajo, qué tan productivos somos. Nosotros estamos en el 66 de 141 países. Estamos en el puesto 66, caímos 2 posiciones, estábamos en el 64 y ahora ocupamos el puesto 66. ¿Cada cuánto tiempo se realiza este informe? Se realiza anualmente. Esta semana fue la publicación del año 2019, Marce, y nosotros hace algunos años atrás, que es lo interesante, ocupábamos el puesto inclusive 40, 48, estuvimos entre los 50 más competitivos. Acá lo interesante es que hemos caído en cuanto a posiciones, hemos dejado de ser competitivos, y esto debe ser tomado en cuenta para nosotros, para lo que hacemos día a día, para mejorar y por supuesto ocupar las primeras posiciones. ¿Qué países latinoamericanos están en esas primeras posiciones? Como te mencionaba, Chile, México, Uruguay y Colombia, que logra avances importantes. Wow. ¿Y qué pasó con Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de América? Bien, Singapur toma la primera posición por adecuaciones que hace, principalmente en el tema de innovación, tecnología, pago a sus trabajadores, reglas del juego claras, transparencia. Me gusta, que es muy importante. Es difícil porque Panamá ha estado en la boca del lobo, como se dice, y hemos estado en la prensa internacional con periodistas que incluso se han atrevido a decir que Panamá es un país corrupto. Entonces, vamos, que esto mancha bastante nuestro nombre, más ciertas cosas pues que se han hecho en nuestro país. Cuéntame un poco cómo vamos a hacer nosotros como país o cuáles son las recomendaciones para mejorar, porque imagínate, bajamos de una posición 40 a la 66. ¿A dónde vamos a llegar? Así es un rol también que tenemos como sociedad. Mencionabas un punto importante, la transparencia, y bueno, los países más corruptos no son los más competitivos, al contrario. Fíjate que en Latinoamérica, el caso de Nicaragua y Venezuela comienzan a ocupar las posiciones menos competitivas del mundo. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. Panamá, para poder mejorar en el índice, primero tiene que mejorar su mercado laboral. Las mujeres ocupan mucha informalidad. Tenemos que lograr que las mujeres lidericen pymes formales, de que entren al mercado de trabajo y que por supuesto hay una equidad de género en cuanto al nivel salarial. Así se mejora competitividad. Las reglas del juego son sumamente claras en los países. Estados Unidos, Suiza, Singapur ocupan las primeras posiciones
Países Bajos también, Alemania. Pregunta, sí. Por la regla del juego, Marce. Ok, ¿y Alemania en qué posición está? Alemania creo que está en los primeros 10 países más competitivos. Sí. Alemania se caracteriza por la regla del juego. Tú vas y estás en Alemania un par de días y tú quieres hacer, digamos, lo que tú quieras y ya la ley te establece las reglas del juego claras. Sí, señores. Te ha pasado, ¿cierto? Claro que sí, yo estuve muchos años viajando a Alemania. Y se nota el sistema que es muy distinto. Claro. Y se nota que estos países europeos también comienzan a ocupar posiciones muy importantes por las reglas del juego claras. Así es. Y a la par, Marce, lo que tú mencionabas también de transparencia, los temas de corrupción, el tema educativo se convierte en un pilar importante. Lo que pasa, sí, precisamente allá iba, es un tema de educación. Sí. Y es muchas de las cosas que yo mencionaba. Cuando tú empiezas a relacionarte con personas de ciertos países de la Unión Europea, te das cuenta que hay cosas que son simplemente, casi que innatas, Sí. ¿no? Porque inicia por la educación, inicia por la educación de nuestros niños. Y, o sea, es un montón de cosas que tendríamos que discutir y no acabaríamos, ¿no? El rol de la educación, lo importantísimo. Es hablar este tipo de temas para poder copiar las cosas positivas, no dar solamente una crítica como que el panameño la sienta destructiva. No es mi intención, querido televidente, porque hay gente que se ofende. Vamos entonces a ver el panorama de América Latina en competitividad. Sí. Y dice así. Número 1, Chile, como mencionabas tú. Sí. Número 2, México. Luego tenemos Uruguay, Colombia, Costa Rica, Perú. Panamá viene siendo el número 7 en la región. 7 en la región. Luego Brasil, Barbados, República Dominicana. Háblame de lo que dice distancia a la... Sí, ahí lo importante, Marce. La mano derecha. Sí, ahí lo importante ahí lo importante de esta imagen, de esta posición entre países, es que veamos que lo que te mencionaba al principio, mientras nosotros nos ocupamos en el día a día, los países están compitiendo en el mundo. Y esta posición esta lista de posiciones es muy importante. Nosotros antes estábamos en el segundo lugar, estaba Chile y Panamá siempre, hace unos 10 años hacia atrás. Y hoy en Latinoamérica nosotros ocupamos el puesto número 7. Eso no quiere decir que realmente hemos empeorado, sino que también los otros países aprovechan esa oportunidad. Te mencionaba el caso de Colombia, el caso de Uruguay, por ejemplo, el caso de la tecnología, desarrollo de software y en el tema educativo. Ellos aprovechan todas estas ventajas y se colocan en la posición, digamos, de países más competitivos. Y esto nos deja una gran lección, que tenemos que tratar de mejorar día a día, aportar como sociedad. Necesitamos gobiernos eficientes con políticas a largo plazo, porque los países compiten y por algo Chile ocupa el puesto 33 del mundo y número 1 en la región. Así es. ¿Qué cosas dirías tú que podríamos copiar que son positivas de la economía de otros países aquí en Latinoamérica? Obviamente la participación de las mujeres me parece, obviamente, una parte muy importante, y me llama la atención que tú dices que en Singapur toman esto en consideración. Así es, Singapur y los países asiáticos también tienen bajo desempleo juvenil, uno de los temas importantes. Bueno, y que tú sabes que uno pensando en las nuevas generaciones, el caso uno siempre piensa en los sobrinos, el caso tuyo que tienes una hija, los países asiáticos se preocupan por las nuevas generaciones, por el empleo que van a tener aquellos que vienen. Entonces es sumamente importante. Acá en este gráfico están los países, los 5 primeros, y estos países pueden enseñarnos, darnos lecciones de lo que nosotros necesitamos. Salud integral, que es muy importante, educación de calidad, participación laboral de la mujer y jóvenes también, que es muy importante. Y estos países se caracterizan por algo. Lo que establecen no cambia cada 5 años, que es lo que pasa mucho en la región o en América Latina. Lo que hacemos nosotros solemos cambiarlo cuando hay cambio de gobierno, y no debe ser el caso. Qué interesante. Mira, Suiza también, bueno, me sorprende que incluso varios de estos países estén por encima de este país. Háblame de lo que dice score, el puntaje. ¿Eso es en base a 100, lo que ellos obtuvieron? Sí, lo que se evalúa ahí, como te mencionaba, son 12 pilares. Hay más o menos como 100 indicadores. Entre esos indicadores hay data dura, es decir, bueno, yo voy a evaluar números, eso lo hace el Foro Económico Mundial, y también evalúo la percepción o la opinión de los empresarios. Todo esto que hemos hablado es la opinión de empresarios dentro de estos países, de 141 países. Entonces es muy importante, porque es la radiografía de cómo nos vemos nosotros. Debería ser tomado en cuenta para mejorar, para poder establecer esa unión entre el sector público, privado y la academia. Creo que por ahí, Marce, inclusive hay una foto de Singapur que yo traje y las compartí, porque el caso de Singapur, Corea del Sur, son países que antes inclusive estaban en peores condiciones que países latinoamericanos. Inclusive hay un caso muy interesante, que imagínense que Haití en la década del 60 le prestaba o le daba recursos a Corea del Sur, o a Corea en general. Claro. Y Corea del Sur comenzó a aprovechar todos esos recursos. Hoy Haití es uno de los países más pobres,
donde la gente muere de hambre, y Corea del Sur con lo poco comenzó no solamente a ser más competitivo, sino a ser un país de avanzada. Y creo que debemos mirar a largo plazo este índice de competitividad, porque necesitamos como país que las cosas mejoren para que la calidad de vida de las personas sea distinto. Eso es muy interesante. Y muy interesante que también podamos apreciar toda esta información que tú nos das, por ejemplo, con el caso de Haití, porque vamos, Panamá, por ejemplo, en el año 89 no estaba en su mejor momento. Importante. Hoy día Panamá es un país que está pues en constante evolución. Hablemos de, por ejemplo, el séptimo arte, el cine en Panamá se empieza a evolucionar, Sí. entre muchos otros campos de trabajo. Y sin embargo Venezuela en ese momento, ¿sabes? Era el país que lideraba Sí. a nivel de producción, era un centro de negocios muy importante. Hoy día mucha gente dice, no, pero Venezuela está como está, pero tú no sabes lo que va a pasar en 20 años. Entonces por eso también, ¿sabes? Hay que, señores, prepararse para el futuro y ver más allá, no solamente pensar de que la economía es hoy y mañana, porque vienen años venideros que no sabemos ni cómo nos van a agarrar. Totalmente. Refuerzo lo que tú mencionas, Marce. Mencionamos el caso de Haití, el caso de Venezuela, también está el caso, por ejemplo, de... levantarse también. Así es. Argentina, por ejemplo, también en la década del 60 tenía un ingreso mucho más alto que países desarrollados. Los países desarrollados comienzan a aprovechar todo este tema de competitividad, que yo siempre digo que la competitividad debería ser el tema como ese café en las mañanas, algo que debemos conversar, discutir y dialogar y verlo a largo plazo. Claro que sí. Los países que se comenzaron a preocupar hace 20 años son los países más competitivos en la lista que mostramos. Exacto. Y aquellos que no están definitivamente en los peores competitivos. Esto lo ven los inversionistas cuando quieren llegar a un país y dicen, oye, vamos a buscar un país competitivo. ¿A dónde vamos? Y ellos comienzan a evaluar las empresas transnacionales, inversionistas y turistas, definitivamente reflejan, observan estos indicadores para poder invertir en un país. Y de verdad, qué interesante saberlo, señores. Nada dura para siempre, hay que ver pues qué va a pasar ahora con varios de estos países que tú dices no están en el índice de competitividad, pero así como un país está en la cima, el día de mañana uno no sabe qué pueda pasar. Así que, señores, pele el ojo, trabaje, sea honesto. Hablando de economía por acá, pues, con Lucho Morán, conversando un poco sobre lo que es el índice de competitividad de nuestro país a nivel internacional. A ver cómo nos va el otro año. Ajá. Esperamos el otro año conversar para cómo nos va. Esperamos subir un poquito, por favor, de ese 66. Gracias, Lucho, por estar con nosotros. Gracias a ti.